Hola a todos, mi nombre es Carlos Simancas. Hola, yo soy Mariani, aquí un poco afónica, pero siempre lista para nuestro podcast. Y yo soy Jocelyn Molina. Bienvenidos a nuestro podcast titulado La ciudad dividida, exclusión social y vulnerabilidad en los asentamientos espontáneos. En este episodio vamos a conversar sobre cómo la exclusión social y la vulnerabilidad están relacionadas y cómo estos mismos aspectos afectan a las personas que viven en los asentamientos espontáneos. Además, también conversaremos y analizaremos este tema desde una perspectiva arquitectónica y urbana, entendiendo cómo el espacio donde vivimos puede influir directamente en nuestra calidad de vida. Para comenzar, me gustaría hablar sobre la exclusión social. Es un gran tema y siento que sería como una buena manera de abordar este podcast. Este concepto, por mi punto de vista, se refiere como a la situación en la que ciertos grupos de personas tienen menos acceso a las oportunidades, falta de recursos y servicios que al resto de la sociedad. Yo creo que cuando hablamos de exclusión social, no nos podemos referir únicamente hacia la pobreza. También debemos hablar de las dificultades de estas personas para acceder tanto a la educación, a la salud, al empleo, al transporte, a los espacios públicos y pues digamos a una vivienda adecuada, que pues esto es una característica que su vivienda no es digamos del todo constituida, porque muchas veces estas diferencias pues terminan creando una separación entre los distintos sectores de dichas poblaciones. Estoy de acuerdo. De hecho, algo que me parece interesante es que la exclusión social también puede verse físicamente en la ciudad. Si se observan muchas ciudades latinoamericanas, podemos notar que existen zonas con todos los servicios buenos, parques y equipamientos urbanos, mientras que otras áreas carecen de muchas de estas condiciones. Esa diferencia espacial es una muestra de cómo estas desigualdades sociales se reflejan en el territorio. Y es justamente aquí en donde comienza a aparecer el fenómeno de la segregación urbana, en donde las personas no están separadas por su diferencia económica o social, sino también por el lugar en donde viven, así como lo estoy mostrando en las imágenes que están en pantalla. Esto genera que las ciudades fragmentadas, donde algunos sectores disfrutan de mayores oportunidades, mientras que otros tienen muchas más delimitaciones. Ahora bien, para entender bien qué es la vulnerabilidad, es la capacidad reducida que tiene una persona o una comunidad para enfrentarse a riesgos, resistencias o situaciones adversas y recuperarse después de ellas. Por ejemplo, una familia que vive en una vivienda precaria cerca de una quebrada tiene mayor vulnerabilidad a inundaciones o deslizamientos. Algo importante que me gustaría destacar es que la vulnerabilidad no solamente tiene que ver con fenómenos naturales, pues que chicos, también existen vulnerabilidades económicas, sociales, educativas, incluso institucionales. Pues tenemos muchísimos ejemplos hoy en día de las vulnerabilidades. Un ejemplo que yo digo que es bueno para destacar en este tema es que una persona puede ser vulnerable porque no tiene acceso a un empleo estable, ya sea porque vive en condiciones de pobreza o porque tiene, digamos, ciertas o muchas dificultades para acceder a los servicios que son necesarios en su vida cotidiana. Y eso es muy importante, porque muchas veces pensamos que la vulnerabilidad aparece por un desastre, cuando en realidad existe desde mucho antes. Las condiciones previas de una comunidad son las que determinan qué tan afectada puede verse frente a un problema determinado. Los asentamientos espontáneos como reflejo de la exclusión. Ahora me gustaría relacionar estos conceptos con los asentamientos espontáneos. Los asentamientos espontáneos suelen surgir cuando las personas no encuentran alternativas accesibles dentro de la ciudad formal. Ante la Exactamente, Carlitos. Y muchas veces estos terrenos presentan riesgos importantes. Yo digo que aquí en San Cristóbal hay muchísimos ejemplos y yo te voy a nombrar pues algunas de las características de dichos asentamientos espontáneos para que tú pienses en dónde son compatibles estas características. Por ejemplo, tenemos que pueden ubicarse en laderas inestables, cerca de quebradas, zonas inundables o áreas con deficiencia de infraestructura. ¿Qué quiere decir esto?
pues que esto aumenta significativamente la vulnerabilidad de quienes viven allí. Ok, desde mi punto de vista, uno de los problemas más graves en estas comunidades suelen desarrollarse porque no tienen una planificación urbana. Esto significa que frecuentemente parecen de dificultades relacionadas con el acceso al agua potable, el sistema de drenaje, el transporte público, los centros de salud o espacios recreativos, en donde las personas están limitadas a todos estos equipamientos. Y como estudiantes de arquitectura, creo que debemos entender que el problema no es solamente la vivienda, también debemos analizar su entorno completo. Una vivienda puede estar construida con esfuerzo por una familia, pero si ésta no cumple o no tiene servicios accesibles. Quisiera plantear una pregunta que nos ponga a reflexionar. ¿La vulnerabilidad es consecuencia de las decisiones de las personas o también es producto de cómo se desarrolla nuestra ciudad o las ciudades en general? Personalmente pienso que ambas cosas influyen, pero considero que la estructura de la ciudad tiene una gran responsabilidad. Muchas personas no eligen vivir en zonas de riesgo porque quieren hacerlo, sino porque no tienen otras opciones disponibles. La falta de acceso a viviendas asequibles termina empujando a muchas familias hacia asentamientos espontáneos. Yo comparto la misma opinión que tú, Carlos, ya que en una ciudad, cuando se concentran inversiones y servicios en ciertos sectores, hace que aumente o incremente la desigualdad. Y esto hace que las personas que viven en zonas exclusivas tengan más dificultades para mejorar sus calidades de vida. También pienso que existe pues un círculo difícil de romper. Es como un patrón que va uno tras otro, donde la exclusión y la vulnerabilidad generan nuevas formas de exclusión. Otro ejemplo, que es que una persona que vive lejos de los centros de empleo puede tener menos oportunidades laborales. Y eso pues, desde mi punto de vista, puede limitar su capacidad económica para mejorar su vivienda o pues también, digamos, mudarse a otro sector. Eso demuestra que estos problemas no pueden analizarse de manera aislada. La arquitectura, el urbanismo, las políticas públicas y las condiciones sociales están profundamente conectadas. Y llegando a este punto, vale la pena preguntarnos cuáles podrían ser algunas de las soluciones. Bueno, yo también considero que es fundamental mejorar progresivamente pues, los asentamientos que existen hoy en día. En muchos casos no es necesario desplazar las comunidades, sino invertir en su infraestructura, saneamientos, accesibilidad a equipamientos que puedan ofrecerles una mejora de vida a esas personas que habitan en esos asentamientos. Desde la arquitectura podemos aportar diseñando espacios más seguros, funcionales y adaptados a las necesidades reales de la población. Pero además debemos comprender que la ciudad no se construye. Bueno, chicos, yo creo que para ir concluyendo, pues podemos afirmar que la exclusión social y la vulnerabilidad pues son fenómenos estrechamente relacionados, pues yo creo que tenemos bastantes características que debatimos hoy para poder asegurarlo. Los asentamientos espontáneos representan una manifestación visible de estas problemáticas y muestran cómo las desigualdades sociales también se reflejan en el espacio urbano. Los asentamientos espontáneos. Asimismo, Carlos, podemos comprender la realidad que nos permite reconocer la importancia de construir ciudades más equitativas, inclusivas y sostenibles. Como futuros arquitectos tenemos la responsabilidad de pensar en soluciones que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Como futuros arquitectos tenemos la responsabilidad de pensar en soluciones. Bueno, chicos, yo creo que para ir concluyendo, pues podemos afirmar que la exclusión social y la vulnerabilidad pues son fenómenos estrechamente relacionados, pues yo creo que tenemos bastantes características que debatimos hoy para poder asegurarlo.